¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está tocando de esa manera? Queremos ver a Jenny. Jenny, ven a saludar a tus fans. Jenny Rivera. Pero es que Jenny no vive aquí. Sabemos que es tu amiga. Llámala y dile que venga. Yo no puedo hacer eso. Por favor, váyanse. Queremos ver a Jenny. Mi esposa se está muriendo y su último deseo es conocer a Jenny en persona. ¡Jenny Rivera! ¡Jenny! Mijo, hay unos hombres intentando entrar a la casa. Me van a tomar la puerta a golpes. ¿Cómo así, mamá? ¿Qué está pasando? Sí, son fans de Jenny. Quieren verla. Me están exigiendo que la llame. Mamá, enciérrase en su cuarto con seguro, ¿ok? Ahorita mismo salgo para allá y arreglo eso. Me parece bien que Jenny se lleve bien con la familia de Fernando, pero no sé. Él todavía no me convence del todo. Me parece muy joven para ella, ¿no? De verdad. Mira, yo pensé que ibas a ser el primero en apoyarla, como tu nueva mujercita casi es una niña. Acabas de empezar, Rosamelia. No podemos comer en paz. Paz. Hace rato que yo no sé lo que es la paz. Olvídate de todo lo que dije. ¿Está bien? ¿Podemos continuar con esto? No entiendo por qué estás juzgando al novio de Jenny. Ya te dije que lo olvidáramos todo, por favor. No quiero que tus hijos me echen la culpa de que se tuviera el azúcar por mi culpa y así. No. Hagamos otra cosa. ¿Está Rosy? No está. Salió hace rato. ¿Cómo que salió? ¿A dónde? Si es domingo. A él le gusta quedarse aquí los domingos para estudiar para el día siguiente. Salió Pedro. A mí se me hace que porque anda saliendo con alguien, pero no me lo ha querido decir. Ya ves que es muy reservada. Pues ojalá que le salga mejor que la anterior, porque qué barbaridad. Por cierto, ¿cómo está Casey, mi niña, Pues, ¿cómo va a estar? Divina, o sea, es igualita a mí. Ay, sí, vamos a decir eso, Rosamelia, por favor. Es igualita a mí, eso es... ¡Estás loco, Pedro Rivera! Esa niña es un clon mío. ¿Qué te pasa, Rosa? ¿Has visto cuando se ríe cómo se le hace aquí una arruguita? A mí se me hacía esa arruguita desde chiquito. Pero bien loco, Pedro. ¿No lo has visto cómo es una niña amorosa con los demás? Bueno, ¿y cómo soy yo? ¿Qué amoroso? Un tipo inteligente, un tipo dedicado, un tipo entregado para su familia. Eso soy yo, exactamente igual a mí. Es igualita a mi Pedro. ¡Fernando, cuidado, amigo! ¡Vamos, muévete! ¡No le hagan daño a mi hijo! ¡No le hagan ¿Estás bien, daño mamá? a mi hijo! ¿Estás bien? ¡Mijo! ¡Ay, hijo! Tranquilo, Es que esa gente se acomodó, amigo. Querían entrar a la casa. Se llamó la policía, Fanny. No, George, son personas del pueblo. Están borrachos. Siéntate. Me van a hacer No, algo, mamá, siéntate. No te vas a nada. No te vas a nada. Es que son fans de Jenny, amigo. No, mamá. No me vuelvas a... Tranquila, mamá, tranquila. Mamá, no lo voy a dejar sola. Mamá, Ay, mami, pues, qué rico tenerte otra vez aquí en mi casa. ¿Cómo te extrañó y me hacías falta, Lo que más extraño de trabajar en el realty. A mí, a los chequesotes que estabas ganando ahí, no te hagas. Pues que sigan los cheques, mija. Porque así, que sigan los conciertos del dinero para chupar más rico. Pues si tu carrera es un exitazo. Además, por si no sabías, como la fan número 1 que soy, tengo toda la oficina repleta de pósters tuyos. Y yo que trato muy bien a mis fans, mija. Ay, me la paso cantando tus canciones todo el día. Si vieras las carotas que me hace Michelle. No voy a hacer que un día de estos me anden corriendo, por andar de chacalosa. Uy, mi chacalosa, salud, mira. Y a lo mejor resulta que tú eres la que vas a renunciar y los dejes a todo con el hocico abierto. Eso sí que no. Tú sabes que yo no puedo estar sin trabajo porque, my friend, yo soy el soporte de mi familia. Y tampoco tengo el talentazo que tienes tú para cantar. Sí, mija, pero si tienes el talento para vender, ¿Te dejé bien preparada o no? Eso sí. Mija, como te dejé bien preparada, mi humilde opinión es que, pues, tú seas dueña de tu propia empresa. Divina Realty. Yes, baby. Jenny,
¿Qué es esto? Los estatutos de nuestra nueva empresa, de Realty. Te lo dije, mija, ¿o no? Para que veas que Jenny Rivera sí cumple con su palabra. Oh my God, salud, salud. Tú la vas a manejar divino, ¿eh? Es mi peloncito. Hello. Espero que puedas hablar, Jenny. Mijo, yo siempre tengo tiempo para ti porque me haces tan feliz. Pues yo no. Estoy muy ¿Ah? ¿Te recuerdas cuando te empeñaste a venir a visitar a mi madre? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te reconocieron en mi barrio, Jen. I told you this would happen. ¿Ah? Una bola de borrachos locos vinieron a exigirle a mi madre que te llamaran. Te juro que yo... Te juro que, what are you gonna swear, Jen? Casi tumbaron la puerta. It was my mom's alone and they're almost knocking the door down. Huh? You think that's right? Because they're your fans? ¿Que pueden hacer eso? I'm so sorry, babe. I'm sorry. You're sorry. You see, ¿ya ves? Tú vives en tu castillo en las nubes. You're in Fantasyland y yo aquí peleando con todo esto.